Dicen que Enrico Fermi, uno de los genios más importantes de la física del siglo XX, estaba, creo que comiendo con alguno de sus compañeros y de repente dijo algo así como: si existen los extraterrestres, ¿por qué no están ya aquí? Esto que es una cosa que todos podríamos decir, porque francamente no es que sea realmente una gran afirmación, con el tiempo se ha ido convirtiendo y la gente lo llama la paradoja de Fermi. Y es algo bastante curioso y así dicho de esta manera parece como que no tiene ningún sentido. Pero explicándola un poco se puede entender. La idea es muy sencilla y es que una civilización inteligente puede aparecer pues donde haya vida, y asumiendo que la evolución pues lleva de forma razonablemente probable hacia lo que es la inteligencia, ¿no? Y esto lleva a la tecnología, y la tecnología a la larga, no necesariamente en poco tiempo, pero a la larga llevaría pues a expandirse por el espacio. Y aunque existe la limitación de la velocidad de la luz, lo cierto es que si tú das un tiempo suficientemente largo, pues a la larga es inevitable que una especie se expanda y al final pues acabe cubriendo pues todo el espacio que le sea posible, básicamente por la búsqueda de recursos. Otra forma de verlo sería que aunque no se expanda una civilización por el espacio interestelar, pues simplemente en su propio sistema solar acabaría haciendo cosas que, vistas desde una distancia importante, sería fácil determinar que allí hay algo raro, que no es algo natural, que está sucediendo algo que debe ser causado por una civilización. Algo así como, por ejemplo, una esfera de Dyson u otro tipo de procesos de ingeniería a nivel muy importante. Muy bien, pues esto que se llama la paradoja de Fermi es porque la única forma de explicar el universo que estamos viendo en este momento a través de la astronomía sería llegando a la conclusión de que o somos la única especie inteligente que existe en el universo observable, o las especies inteligentes que existen aparte de la nuestra no se expanden, o esas especies, además de no expandirse, son, o a la vez son incapaces de hacer cosas que se puedan ver a gran distancia. Y las explicaciones usualmente son que o bien la vida inteligente, ¿no? La vida tecnológica es algo muy improbable, o bien que es probable, con una probabilidad la que sea, pero que existe algo que hace que esta vida inteligente y tecnológica no pueda prosperar, y entonces no dé tiempo para que cause un efecto que otras civilizaciones puedan detectar, ya sea porque vienen y te visitan o porque hacen cosas en su sistema solar o cerca de su mundo natal que se puede ver desde lejos, como emitir ondas de radio o hacer pues lo que decíamos, ¿no? Esferas de Dyson o cosas similares. ¿Por qué lo llaman paradoja? Esto es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Dónde está la paradoja? Simplemente es algo que no sabemos. Una paradoja es algo que no tiene sentido, que se anula a sí misma. Por ejemplo, una paradoja típica es, en una visión simplista del viaje en el tiempo, pues alguien que viaja al pasado, a su propio pasado, y se mata a uno mismo, y mata a uno mismo en la cuna, ¿no? Si tú viajas a tu propio pasado y te encuentras contigo mismo en la cuna y matas a ese bebé, que vas a ser tú, cuando al morir no podrás viajar al pasado, y al no poder viajar al pasado, pues no te has matado a ti mismo. Al no haberte matado a ti mismo, podrás llegar a crecer, volver a viajar al pasado y matarte a ti mismo. Es algo que no tiene sentido. Repito, en una visión simplista del viaje en el tiempo. Hay otras posibilidades en las cuales esto no daría lugar. Pero esto es una paradoja. Es algo que en sí mismo, o sea, es una afirmación o un concepto que en sí mismo o en sí misma tiene el germen de su propia destrucción. Es algo incoherente. Pero lo que llaman la paradoja de Fermi no es así. O sea, simplemente es una situación que no entendemos. Esto no significa que no sea algo importante. Y por eso quizás se utiliza la palabra paradoja, pero no porque, repito, sea una paradoja. Sigue siendo algo importante. Y la razón es que, tal como dicen muchos, esto significa que tiene que haber algún tipo de filtro que hace imposible que las civilizaciones dejen una marca clara
en el universo observable. El filtro puede estar antes del momento en el que nos encontramos nosotros o después del momento en el que nos encontramos nosotros. Y esto sí que es muy relevante. Porque si está antes del momento en que nos encontramos nosotros, básicamente lo que estamos afirmando es que nosotros somos muy raros, somos muy improbables, porque hay un filtro antes de que se llegue al estado en el que estamos y que por lo tanto nadie pasa o nadie pasa a una distancia que podamos detectar su existencia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que hay una enorme cantidad de espacio que no está ocupado, que podría ser nuestro si nosotros conseguimos colonizarlo o aprovecharlo de distintas maneras. Esto es lo que significa el hecho de que el filtro que filtra las especies tecnológicas pues se encuentre antes del momento en el que nos encontramos. Pero ¿qué pasa si el filtro está después? Si el filtro está después, la situación es mucho más complicada. Significa que hay muchas civilizaciones como la nuestra, ya sea al mismo tiempo que nosotros, ahora mismo, alrededor nuestro, o en momentos de la historia cósmica se encontraban en localizaciones cercanas a la nuestra, aunque en el tiempo no se encuentren cerca, pero que hay algo que impide que puedan dejar marca después. ¿Qué puede ser este algo? Pues la primera y más sencilla explicación es que las civilizaciones tecnológicas se extinguen porque pues entran en guerra o hay algún tipo de catástrofe que acaba destruyéndolas, o ellas mismas son el germen de su propia destrucción por alguna razón. Bueno, esto es algo que puede tener sentido, pero naturalmente significa que si los filtros están después, usando el concepto de que lo que es más probable es lo que normalmente sucede, eso significaría que seguramente a nosotros también nos pasará eso. Otra explicación posible sería que, bueno, de acuerdo, las civilizaciones tecnológicas son comunes, pero dejar marca en el espacio, o sea, viajar y expandirse o hacer cosas que sean muy visibles desde lejos, no sea algo que se haga, aunque las civilizaciones no se extingan, ni desaparezcan, ni en catástrofes que acaben con ellas. ¿Explicaciones posibles? Pues, por ejemplo, si hubiera alguna forma muy sencilla en términos generales, en términos relativos, una forma muy sencilla de viajar a universos paralelos, a versiones distintas de nuestro propio mundo, pues y fuera algo fácil de descubrir una vez que una civilización se vuelve tecnológica, pues es muy improbable que hayan civilizaciones que viajen al espacio y dejen realmente una marca, porque lo que harían la mayoría de ellas, sobre todo si es algo fácil, mucho más fácil que viajar por el espacio, lo que harían sería viajar a versiones de su mundo que fueran útiles para ellos. Imaginaos, si hubiera una forma de viajar a una versión de la Tierra que no tiene población, que no tiene seres humanos, pero que tiene nuestros animales, que tiene naturalmente la atmósfera, el agua, todo, sería maravilloso. Podríamos pues tener, pues cada uno podría tener un mundo para sí mismo o lo que quisiera. Podría haber muchas formas de vivir y podría haber comercio entre distintas versiones de la Tierra. Y esto seguramente haría casi imposible el viajar, anularía casi totalmente la idea de viajar al espacio, salvo para casos muy, muy curiosos o muy específicos, pero seguramente no dejaríamos una gran marca en el universo. Y probablemente incluso no la dejaríamos porque el hecho de tener tantos recursos para nosotros haría que quizás decidiéramos ser conservacionistas con la versión nuestra del universo. Incluso si quisiera alguien expandirse por el universo, no me extrañaría que hubieran leyes de ecología cósmica que les dijeran, bueno, de acuerdo, tú te puedes expandir por el universo, pero tienes que hacerlo en el universo alternativo al que tú te vayas, pero no puedes hacerlo en el universo original. ¿Qué significaría esto? Pues si realmente hay universos alternativos y estos universos alternativos se pueden visitar fácilmente, y son muchísimos, son infinitos o casi infinitos, pues que la mayoría de los universos no serían perfectamente limpios, estarían impolutos, aunque las civilizaciones
estuvieran casi en todas partes, porque no les interesaría ir a ningún sitio en su universo, preferirían dejarlo como está, prístino, y aprovechar pues la oportunidad de viajar a otros universos. Otra posibilidad podría ser pues mundos virtuales. Pues que aquí pues se avance tanto en la tecnología de la virtualidad que al final se pierda el interés por lo real a nivel técnico. Yo lo dudo, todo esto que estoy diciendo lo dudo, porque es asumir que, aunque todo esto sea posible, es asumir que la psicología de otras civilizaciones será similar a la nuestra. Y aunque yo creo que sería bastante probable que a nuestra civilización, sobre todo en el caso de los mundos alternativos, pues no nos expandamos por el universo, si encontramos la forma de hacer esto, yo desde luego preferiría vivir en una tierra maravillosa y abierta y llena de aire, de agua, de plantas, animales, que ir al espacio si realmente existe esto. Lo que uno busca en realidad es una nueva frontera. Bueno, pues yo creo que es bastante obvio que los seres humanos no se expandirían por el espacio, o incluso que crearían legislación para no viajar por el espacio en nuestro universo cuna, digamos. Pero esto no quiere decir que otras civilizaciones no tengan otra forma de pensar y que sigan haciéndolo, incluso por razones culturales o religiosas, si es que tienen religión. Por tanto, yo no creo que sea una explicación 100% segura. Por tanto, siendo realistas, lo más probable es que si hay algún filtro después del momento en que nos encontramos, ese filtro sea probablemente destructivo, porque el hecho de la virtualidad es aún menos atractiva, incluso para los seres humanos, no para todos los seres humanos, porque tienen que ser todos los seres humanos los que quieran entrar en un mundo virtual y dejar la realidad. En el caso nuestro es inseguro. Tomando en cuenta la posibilidad de otras psicologías alienígenas, pues seguramente habría algunas que se expandirían y por lo tanto dejarían marca. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si el filtro está después del momento en que nos encontramos, yo creo sinceramente que esto implicaría que lo que tenemos frente a nosotros es la hecatombe. Y si el filtro está antes, eso significa que nos ha tocado la lotería. La lotería, ya sea porque nos la hemos ganado o porque ha sido pura casualidad, pero que nos toque la lotería significa que tenemos un universo por delante para nosotros. Al menos una esfera enorme de espacio. No significa que no puedan haber otras especies muy, muy, muy lejos, pero seguramente nunca las encontraremos o tardaremos muchísimo en encontrarlas. Esto es maravilloso. Significa que el universo está ahí para nosotros. Significa que se diga lo que se diga, el ser humano será la medida del universo. Si no nos equivocamos. Porque no hay otros que puedan imponer su manera de ser o de pensar en la realidad física. Significa que la realidad física al final estará moldeada a nuestra medida. Significa que el ser humano realmente acabará siendo quien le imponga su manera de ser y de pensar a la realidad. Y esto es muy importante. Yo empiezo a pensar que si a la gente, los que se dedican a filosofar por estos temas, les gusta tanto la idea de llamarlo la paradoja de Fermi Paradox, es un poco porque están acostumbrados al proceso que ha habido a lo largo de la historia de la ciencia y de la filosofía, sobre todo de la filosofía, de que el hombre cada vez ha ido perdiendo valor o ha ido perdiendo importancia en su pensamiento. Empezó todo siendo Dios crea al hombre, la Tierra está en el centro del universo y el hombre es el centro de la Tierra, el centro conceptual de la Tierra. Dios parece que está solo para premiar o castigar al hombre, para que la moral, entre comillas, natural del hombre tenga un sentido trascendente. O sea, parece que todo gira alrededor del hombre. Luego resulta que se descubre que la Tierra gira alrededor del Sol y por lo tanto el hombre pues ya no está en el centro del universo físico. Luego se descubre que la evolución de las especies indica que seguramente el hombre no proviene de una creación directa de Dios, sino que proviene por evolución y que por lo tanto es un animal más, con unas características maravillosas desde un punto de vista intelectual y técnico, pero un animal a fin de cuentas. Luego Freud, o en general el psicoanálisis, nos sugiere, aunque de una forma poco estricta, pero nos sugiere, y en ese sentido es cierto, que los pensamientos del hombre
no son algo estrictamente controlado a nivel consciente, sino que provienen de un universo profundo de pulsiones complejas que a veces nosotros mismos no entendemos, o que en su mayoría no entendemos, y esto hace que poco a poco el hombre se haya ido acostumbrando a, entre comillas, no ser nada. Naturalmente, Darwin y todo esto pues lleva a un aumento enorme del ateísmo, de perder la confianza en la existencia de Dios, y si no tenemos Dios, pues nosotros no somos nada tampoco, ¿no? Pues todo esto ha ido llevando a cada vez pensar que uno es menos y menos y menos y menos. Entonces, la paradoja de Fermi es bonita como paradoja cuando uno piensa, bueno, no somos... Si uno asume, como los filósofos ya desde hace tiempo parece que no solo lo han asumido, sino que les gusta pensar que no somos absolutamente nada, pues la paradoja de Fermi, si no somos nada, significa que somos algo muy corriente. Y si somos algo muy corriente, esto significa que seguramente... el filtro seguramente está después, porque somos algo relativamente probable. ¿Y esto qué significa? Que si somos algo probable y el filtro viene después, estamos condenados. Este es el punto de la paradoja de Fermi. Este es el punto de la paradoja de Fermi, y esto es lo que hace que duela tanto. Pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Yo creo, sinceramente, que esto es simplemente el producto de los excesos que en este momento a nivel del pensamiento occidental y en general humano se están dando simplemente porque hemos seguido una tendencia que hemos ido viendo que existía, que era de ser cada vez menos y menos, y que como nos hemos ido acostumbrando se ha convertido en una moda, en pensar que el ser humano no tiene ningún tipo de valor y que cualquier cosa que suceda en el ámbito humano es el producto de puro azar, pura probabilidad y no tiene ningún tipo de relevancia en un contexto cósmico. Pero realmente yo creo que esto no es así. Yo creo que existe una posibilidad muy razonable de que el filtro ya haya pasado, que por lo tanto esto no sea una paradoja, simplemente sea que el ser humano realmente es especial y que realmente el ser humano acabe siendo la medida de todas las cosas, como se decía en el Renacimiento, como creían los clásicos. No por las razones que creíamos, no por lo que en la infancia de la humanidad pensábamos que era, pero sí por lo que somos, la única especie importante que existe en el universo observable. Hasta la próxima. Un saludo.